Bueno amigos, pues por fin estamos aquí con una reseña que habéis pedido hasta la saciedad y que personalmente también es cierto quería hacer desde que inicié el canal hace ya, joder, 4 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, voy a hablar hoy de Salò o los 120 días de Sodoma, Salò o le 120 giornate di Sodoma, cinta italiana de 1975 dirigida por el ya muerto director Pierpaolo Pasolini. Y esta fue la última película de dicho director. Y vosotros diréis, ¿se retiró del cine? ¿Murió? Sí, murió porque lo mataron, y entre otras cosas por esta película. A ver, tampoco hay que seguir tanto el bulo de que lo mataron por hacer esta película. En realidad, Pasolini ya se traía unas cuantas cuentas por su carrera cinematográfica, aunque es probablemente esta película la que fue la gota que colmó el vaso. O mejor dicho, para el contexto y contenido de la película, la gota de chile que rebalsó el vaso. Y se lo cargaron. Y realmente cuando hablamos de esta película el único nombre que se menciona y recuerda es el del propio director, porque es básicamente el máximo artífice de la cinta, ya que la guionizó y dirigió él, basada en la novela del popularmente conocido escritor como Marqués de Sade. Bueno, esta cinta seguramente muchos cinéfilos la han visto, porque es una de esas cintas que está tenida como que hay que ver dentro de lo que es el cine erótico de sadismo, tortura y filias raras. Y mucha gente que igual no es muy ducha en el buen arte cinematográfico la conocerá de haberla visto sin duda mencionada una y otra vez hasta la saciedad en posts, tops, revistas de cine como una de las películas más desagradables, vomitivas, espantosas, repugnantes y asquerosas de la faz de la tierra, ¿no? Y a mucha honra, oye, de hecho yo mismo la pongo en la misma tesitura de esas películas que con el tema de lo grotesco, la sangre y lo sexual hacen un potaje de difícil digestión para el espectador medio, como El Cien Pies Humano, Mártires, A Serbian Film. La peculiaridad es que de todas estas que he mencionado, esta es la más antigua y lo más importante, que probablemente esta sea, en su enfoque, la peor de todas, porque si bien es cierto que las otras son películas hechas para impresionar, lo de esta cinta va un poco más allá. Si bien es cierto que A Serbian Film o El Cien Pies Humano no dejaban de tener un poco de crítica detrás, el contenido y forma de la película Salò es bastante especial. Bueno, no pongo la mano en el fuego en decir que es la peor de todas, porque quizá no lo sea. Pero bueno, si hablamos a nivel visual, pues a unos les parecerá peor El Cien Pies Humano, a otros les parecerá peor esta. Depende de los gustos, valga la redundancia. Y entonces, bueno, esta película, obviamente la quería comentar, yo la vi en mi juventud. Creo que tendría 14, 15 años. Y fue todo un descubrimiento para mí, aparte de una experiencia bastante desagradable, porque juega con lo escatológico de una forma redundante y llevando los hechos hasta un límite de exageración bastante llamativo, ¿no? Estamos hablando de una película que se hizo en el 75 y que obviamente ha sido ampliamente vetada y censurada en muchas partes, y su emisión ha sido algo siempre bastante polémico, allá donde va. Pero hoy en día poco a poco se ha convertido en una cinta de culto, no solo por el valor de que el director muriese después de terminar la película, sino por el contenido que tiene. Si la película ya impresionó en los años 70 con el propio conservadurismo social y mentalidad más cerrada del momento, pues hoy en día lo curioso es que lo sigue haciendo tanto o más como entonces. Es una película que levanta ampollas allá donde va, la vean donde la vean, y dificililla de ver en cierto sentido, aunque es bastante limpia y formal en algunas cosas, ¿no? Entonces tenemos que, a ver, hay que entender que esto, dos cosas, ¿no? Primero, viene de una novela del Marqués de Sade. Los que conozcáis al escritor sabéis que es un escritor, un novelista de la antigüedad, que todavía hoy sus obras, pese a estar hechas en el siglo XVIII, por ahí creo que empezaron, perdón si me he equivocado, lo digo así a bote pronto, pues impresionaban en ese momento y impresionan hoy. En ese momento creaban repulsión y admiración a partes iguales, y a día de hoy es lo mismo. Muchos lo han llamado uno de los mayores libres pensadores de la historia, ¿no? Uno de los escritores más curiosos que ha habido, y bueno, otros directamente lo han criminalizado como un escritor que hace apología a la violencia, al crimen, obviamente también porque era antirreligioso, bla bla bla, y porque el contenido de sus novelas mostraba todo aquello
a cuello, ojo, todo aquello que la sociedad siempre se esfuerza en tapar, en su buenaventura de mantener las formas y ocultar todo lo malo, pero sí grotesco del ser humano, en su capacidad mental para frungir las cosas. Y el tema del sexo, evidentemente, siendo uno de los temas tabú por excelencia, allá donde vayas, pues es algo que levantaba muchas ampollas. A ver, resumiéndolo rápidamente, antes de entrar en materia de la película, Sade era un escritor que definía básicamente antihéroes en sus novelas, que cometían crímenes porque él era ateo y decía que sus personajes obviamente no creían en Dios, y como no creían en Dios y en una represalia posterior a la vida, es decir, ir al infierno y pagar por sus pecados, cometían todo tipo de crímenes y llevaban hacia la máxima sus más bajos instintos, es decir, la mente concupiscible hecha persona, con los personajes de este señor y con tipos que cometían crímenes, torturas sexuales. De hecho, si todavía hoy buscáis sadismo en la mayoría de diccionarios, muchas acepciones vienen acuñadas a mencionar a Sade como uno de los padres de que la palabra sadismo haga referencia a eso, a la excitación provocada de la tortura y vejación y el maltrato físico y psicológico de otro ser humano, ¿no? Dicho esto, Pierpaolo Pasolini hizo su propia adaptación de la idea de Sade, enfocada en ser una crítica también al fascismo, que es básicamente algo que también dio bastante de qué hablar, sobre todo de hecho en un país europeo como Italia. Entonces la cinta básicamente toma los tintes de la novela de Sade, de los 120 días de Sodoma, pero lo adapta a un contexto medianamente actual en el momento en el que se hizo, por así decirlo. Entendamos que previos años antes habíamos pasado aquí en España, en Italia y en Alemania por las dictaduras fascistas de Franco, Mussolini y Hitler respectivamente. Entonces algo que obviamente queda retenido en la mente de muchos, y Pasolini hizo su propia crítica exponiendo lo que era la idea del fascismo, en el que aquellos que tienen poder sobre los otros que no tienen, cómo se dejan llevar por sus más bajos instintos y hacen abuso de su poder, que era una de las cosas que más mencionaba Sade en sus ideas y escritos, para humillar y sentirse con el control de las vidas y cuerpos de las personas que tienen sometidas. Esta idea del erotismo, muchas veces vinculada con el sadomasoquismo, etc., ha tenido muchas corrientes, pero lo que hace Pasolini en esta película básicamente es meternos en una casa durante los casi 120 minutos que dura la película, o sea, unas 2 horas, y donde vemos a un grupo de burgueses, gente de dinero, que secuestran a unos jovencitos y los someten a todo tipo de torturas, violaciones, humillaciones. Se hace mención a un montón de parafilias de las más raras, digamos, asquerosas y cuestionables, como la ya conocida coprofagia, ¿no? La coprofilia, personas que se mean en la boca de otras, violencia física súper explícita. Es decir, que la idea de sexo como lo básico, manoseos, felaciones, penetraciones, es lo último de lo que se habla en esta cinta, porque se va a los extremos de una forma implacable. De hecho, lo curioso es que muchas veces esta película se ha catalogada como cinta erótica, porque vaya, cuando una persona habla de algo erótico a nivel general, es decir, que se cataloga una novela o película con el subgénero erótico, es porque generalmente se tiene la idea de que lo que aparece a nivel general está relacionado con una excitación sexual, por una respuesta normal sexual del espectador. No sé, sexo oral, penetración, lo más básico, ¿no? Por así decirlo. Pero vaya, catalogar de erótico esto que tiene la película, que pueda excitar, no digo que no pueda excitar, pero que pueda excitar solo un pequeño porcentaje de la población mundial, es arriesgado, cuanto menos. Pero bueno, no estamos aquí para cuestionar eso. La idea es que la película pretendía mostrar, qué es lo que pasa cuando la gente con poder puede abusar sin ningún tipo de consecuencia sobre otros seres humanos y llevarlo al máximo extremo. Todo aquello que no queremos ver, que no queremos aceptar del ser humano, aquello que echamos la cabeza para el otro lado, mostrarlo en la película. Es decir, en la sociedad en general hay cosas que se llevan en el ámbito privado y de ahí no salen. Es decir, vale que ha habido diferencias, ¿no?
pero el mundo en general esconde el pene, la vagina, los senos, la idea del sexo, dos personas frungiendo en una cama. Esto es algo ocultado y que queda para el ámbito privado y que un ser humano de media no ve o aprende hasta que tiene cierta edad, porque cuando es un niño eso se le oculta. Vale que hay gente de mente más abierta y gente que no, pero en general es así. Entonces, ¿qué pasa cuando un artista nos muestra todo aquello que nunca queremos enseñar? Es decir, en el momento en el que cerramos la puerta, echamos la llave y nos quedamos ahí en soledad con otra persona para dar rienda suelta a nuestros más bajos deseos físicos y lascivos, hay que aceptar, y esto es así, que evidentemente hay 1000 filias rarísimas, 1000 gustos, hay gente que le gusta hacer una cosa, hay gente que le gusta hacer otra. Y las buenas formas, los modales y toda esa forma de mirarnos a la cara como si fuéramos seres que hacen todo dentro de lo respetable porque somos seres humanos racionales y nuestros instintos no nos dominan, quedan de lado. Porque bueno, hay gente que le gusta que le peguen, que le aticen, que le quemen, que lo aten, que le escupan, que le meen, que le caguen, que yo qué sé, que se disfracen para ellos, o al revés, que les den todo el control, y bueno, las 1000 combinaciones posibles. Y esto es por mencionar un poco lo básico, ¿no? De lo raro que está tenido en la sociedad occidental en general. Entonces, no estoy diciendo que esta película sea un catálogo de lo que no queremos enseñar fuera del dormitorio, por así decirlo, pero sin duda es una muestra de que, bueno, obviamente tenemos una sociedad con unas normas, unas conductas, pero en estilos, bueno, de gobierno, o más bien de sociedad, que es lo que querías poner Pasolinis, donde predomina la supremacía de unos sobre otros, y esto era el fascismo, como representa él, pues nos enseña que todas estas formas de respeto y de negar lo obvio, bla 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 bla, solo se mantienen porque hay un orden y una fina línea en lo que una persona no se sobrepasa sobre otra. Es decir, que en el sexo y en muchas otras cosas que incumben lo físico, se llega a cierto nivel solo cuando con las dos personas hay consentimiento. ¿Qué pasa con aquellos que no buscan el consentimiento de los demás porque no les gusta, no les excita, o directamente son enfermos o violadores o cosas así? Esto es un poco lo que vemos en Saló. A ver, también estoy arrojando un poco mi perspectiva personal sobre el prisma de la cinta, pero realmente es así. Es una cinta que muestra lo que muestra y no creo que haga falta decir mucho más porque son 2 horas de varias humillaciones y torturas sexuales de una índole muy rara de unos cuantos burgueses con bastantes ex prostitutas amantes, ¿no? Si no recuerdo mal, y un montón de jóvenes y chiquillos que son vapuleados, torturados, violados y humillados hasta la saciedad. Y bueno, ahí entra el techo de que sean jóvenes, ¿no? Por la idea impertérrita, ¿no? De que la belleza de las personas se alcanza con la adolescencia, porque luego cuando nos hacemos más mayores ya se pierde el atractivo físico, tanto si eres hombre como eres mujer, generalmente suele ser así, y vaya, obviamente por eso son señores ya mayores como jovencitos. Bueno, una película rara de cojones. Realmente no hace falta que la veáis, no es una película que os vaya a quitar el sueño si no la veis, y que si os morís sin verla no os habréis perdido nada del otro jueves, porque el contenido explícito es explícito porque sí. Lo que quería contar la película os lo he contado yo ahora así hablando, y no hace falta que nadie se lleve un trauma mental por la asquerosidad de las imágenes, aunque mi cara sea desagradable. Entonces, bueno, si la queréis ver es porque sois cinéfilos, si le queréis dar un intento ni que sea, entonces bueno, en ese caso, pues vale, vedla. Pero en términos generales no es una película que yo recomendaría, no por lo grotesco de sus imágenes, sino porque tampoco es que aporte demasiado ni nada que en el fondo no sepamos, simplemente tendemos a ignorarlo y a hacernos los sordos. Por eso pasan cosas tan desagradables en este mundo. En fin, gracias.